¿Quieres poder comparar información sobre tus entrenamientos entre diferentes periodos de tiempo, entre dos o más actividades e incluso entre diferentes segmentos? Entra y te lo cuento. Muy buenas, frikis de la bici. Bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo en el que en este caso, bueno, pues queremos explicar cómo se pueden comparar diferentes datos de actividades a lo largo del tiempo. Este vídeo es como consecuencia, bueno, pues de un vídeo anterior en el que, bueno, pues no se desarrollaba a lo mejor lo suficiente, se explicaba un poquito por encima y especialmente, digamos que la calidad del sonido parece ser que no era óptima y, bueno, pues había quejas al respecto. Parece ser que ha generado bastante interés y de ahí que os intente explicar esto como es debido. ¿Qué es lo que os quiero explicar en este caso? Bueno, pues en Golden Cheetah, como todos sabéis, se puede poder comparar la información entre diferentes periodos de tiempo. Bien, también se puede comparar dos actividades o más y además se pueden comparar diferentes segmentos de actividades dentro de la misma actividad o incluso entre diferentes actividades pues que a lo mejor hemos pasado por la misma zona o lo que nos dé la gana. Por lo tanto, os voy a explicar, primero empezando por los datos más amplios, es decir, vamos a comparar dos temporadas, después compararemos dos actividades que no van a ser las mismas, pero serán de similares características y por último, pues vamos a comparar diferentes segmentos. Ya de paso, como además ya vamos todos conociendo un poquito mejor cómo funciona Golden Cheetah y tenemos una serie de fundamentos básicos para poder interpretar una serie de valores que me ayudan en mis diferentes entrenamientos y sobre todo a la hora de estimar cuál es el desarrollo de mi temporada. Bien, pues vamos a ver alguna que otra gráfica nueva que, bien interpretada, nos puede ser de muchísima utilidad. La comparación de datos, más allá de que, bueno, pues puede servirnos para ver si hoy estoy mejor, hoy estoy peor, pues puede servir, bien utilizado, puede servir para medir nuestro nivel de progreso en los entrenamientos, incluso en los desentrenamientos, y sobre todo a buscar aquellos puntos clave en los que yo tengo que tal vez mejorar y focalizar mis entrenamientos o balancear partes de los mismos, ¿vale? De ahí que os quiero enseñar cómo interpretar mínimamente en qué casos pues, podemos utilizar la comparación de los datos y en qué casos no, porque hay veces no se puede comparar todo, hay cosas que son incompatibles, no podemos comparar una etapa de llano con una etapa con dos puertos de montaña, o sí, en función de lo que estemos buscando, ¿vale? Entonces eso también formará parte un poco de vuestra experiencia y a medida que vayáis trabajando con el software, pues poco a poco iréis mejorando, digamos, este análisis de los datos y cuándo identificar cada cosa en su debido momento. Ya metidos en harina dentro de Golden Cheetah. Vale, vamos a empezar, como os comentaba, a comparar dos bloques de información grandes, como pueden ser, por ejemplo, 2 años completos, 2 años naturales, para no complicarnos, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, pues yo, por ejemplo, tengo los 3 últimos años aquí generados por rangos de fechas. Os recuerdo cómo se hace esto. Si queréis generar un rango de fechas personalizado, pulsáis aquí y agregáis rango de fechas. En el agregar rango de fecha le ponéis el nombre que queráis, 2020 por ejemplo, y le ponéis los datos, los rangos, el rango, el intervalo concreto de fechas, ¿vale? Por ejemplo, desde el 1 de 2020 hasta el 10 del 1 de 2020. Pues si quiero, ¿vale? Coger estos 10 días, incluso puedo cambiar aquí el texto, poner 10 días de 2020. Dejamos el resto de valores por defecto y damos aquí y aparece aquí. ¿Que quiero además mover esto, el orden? Pues solo tengo que pulsar y arrastrar y lo coloco donde yo quiera, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a dejarlo aquí otra vez. Vamos a comparar en este caso, por ejemplo, estos 3 años completos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es habilitar la ventanita de comparación o el apartado de comparación. ¿Dónde? En el menú Ver, opción Mostrar panel de comparación. Bien, entonces nos aparece aquí abajo. Si queremos moverlo un poco, pinchamos en la cabecera y lo arrastramos para ver mejor los datos inicialmente. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el periodo o mejor dicho, contra el cual vamos a comparar todos los demás. Digamos que siempre hay una especie de periodo maestro, ¿vale? Para que haya una referencia contra la que los demás comparan, ¿vale? Voy a coger el último año, 2019, selecciono y arrastro a este apartado. Al arrastrarlo,
ya me aparecen aquí una serie de datos mínimos, ¿vale? A modo de media o de resumen de todo el año, ¿vale? Y además quiero 2018, igualmente selecciono, pincho, arrastro y suelto, ¿vale? Ya tengo 2 años. Vamos a seleccionar el tercero, de la misma manera, pincho, arrastro, suelto, ya tengo los 3 años. De un primer vistazo ya tengo aquí una cierta información útil que a lo mejor me puede ayudar a hacer una serie de reflexiones del por qué. Por ejemplo, cómo es posible que entre 2019 y 2017, a pesar de tener una duración prácticamente clavada, en un caso he hecho 1.400 kilómetros más. Claro, esto ya la vez que hice esta comparación, o que he hecho esta comparación, me ha llamado mucho la atención. Pero al margen de que efectivamente voy más rápido que hace 2 años, podemos decir que 2-3 kilómetros por hora más rápido, también es verdad que en aquella época utilizaba mucho más la bicicleta de montaña. Entonces, bueno, pues hay que intentar identificar estos valores para sacar unas conclusiones correctas, ¿vale? De ahí la importancia de tener un poquito de cuidado con los datos, ¿vale? Bien, una vez que tengo esto seleccionado, lo siguiente que tengo que hacer es darle a encenderlo, digamos. Aquí lo tengo en off. Si le diera a borrar, borro estos 3 datos, ¿vale? Los 3 bloques de datos. Entonces le voy a dar aquí y se pone en on. Automáticamente veis que esto ya ha empezado a cambiar. Bueno, pues arrastramos la ventanita esta al mínimo para tener más espacio. Bien, ¿y qué podemos hacer? Por ejemplo, vamos además a quitar también todo este bloque de aquí para que tengamos más hueco en el centro con esta opción. Vale, he quitado el menú lateral y ahora tengo todo el ancho para mí. Bien, una vez que tenemos el resumen en pantalla, por ejemplo, por datos que pueden llamar la atención y de cosas que a lo mejor pues tengo que intentar corregir. Fijaros en el desnivel acumulado en los últimos 3 años. Curiosamente he ido de menos, o sea, de más a menos, pero con una diferencia brutal entre 2017 y 2018. Y ya de 2018 a 2019 también he descendido. Esto, claro, posiblemente ayudado a que en 2017 hacía mucho más mountain bike, hacía mucho más ascendía más metros digamos, de golpe, ¿vale? Pero aún así, habría que analizarlo en su debido contexto y sobre todo focalizarnos un poco más, posiblemente si queremos mejorar en nuestras marchas, en nuestras carreras o allá donde vayamos. Si queremos mejorar nuestro rendimiento en escalada, pues posiblemente tendremos que acumular más desnivel, ¿vale? Entonces, uno de los objetivos, por ejemplo, para esta temporada que yo me he marcado es acumular más desnivel. Bien, más opciones, por ejemplo, el estrés. Bueno, pues el estrés, aquí hay una serie de datos que me pueden indicar, sin siquiera todavía saber un poco qué significa. Yo tengo cada uno de los años, ¿vale? Fijaros que me marca cada color, ¿vale? Corresponde a cada año, como tengo aquí una especie de leyenda. Si yo quisiera cambiar el color, simplemente hago doble clic, me sale la gama de colores y elijo el que yo quiera, ¿vale? Bien, pues como os digo, aquí hay una serie de datos. Esto es el estrés, digamos, aeróbico a largo plazo, el estrés anaeróbico a largo plazo y sus pares a corto plazo, ¿vale? En este caso, bueno, pues digamos que a mí lo que me demuestran mis valores es que el plan que este año me estoy fijando, bueno, pues está teniendo su efecto. Otros años, digamos que llegaba aproximadamente el mes de octubre y me dejaba ir a modo de recuperación profunda y luego para comenzar una base muy suave y poco a poco. Y este año digamos que me estoy fijando otro tipo de plan, otro tipo de entrenamiento, ¿vale? El cual me supone digamos una mejora, o sea, una carga sobre todo bastante aeróbica, ¿vale? Pero que poquito a poco me vaya permitiendo subir para tener muchos ladrillos acumulados y cuando ahora llegue a la fase digamos, de entrenamientos específicos, pues digamos que el castillo no esté en los cimientos, sino que ya esté, digamos, empezado a construir, ¿vale? Luego tenemos gráficas de rendimiento, ¿vale? Donde, bueno, pues tenemos el ATL, CTL, bueno, pues todos estos valores que en otro vídeo ya os expliqué y para lo cual, entre otras cosas, os podéis ayudar de la gráfica de los valores que os podéis descargar de ese otro vídeo para, bueno, pues entender cada uno de los indicadores básicos si todavía no lo entendéis, ¿vale? Potencia crítica, velocidad, ¿vale? La potencia, aquí, como podéis ver, bueno, pues me permite saber un poco cómo voy al respecto de en qué zonas he estado más focalizado año por año, ¿vale? Y bueno, pues aquí se puede ver
que a medida que van pasando los años mi potencia, sobre todo a partir de la zona, digamos, de zona 4, a partir del sweet spot, es mayor, ¿vale? Que era un poco también el objetivo que yo me marqué hace un par de años de a nivel de potencia aeróbica mantenerme, si es posible mejorar, pero sobre todo yo me hice un estudio y donde lo que se me determinó fue que tenía que mejorar sobre todo mis potencias, digamos, de zona 4 para arriba, ¿vale? Me lo explicaron con términos mucho más técnicos, pero es para que me entendáis, ¿vale? Entonces, digamos que mi intención en estos casos es mejorar poquito a poco esta potencia. Y como podéis ver, bueno, pues la progresión es lineal, ¿vale? Me gustaría que fuera mucho mayor la progresión, pero eso sería posiblemente a costa de la fatiga, ¿vale? Lo cual, bueno, pues hay que cada uno nos conocemos, sabemos cuáles son nuestros niveles de fatiga, la tolerancia que tenemos ante ello y la capacidad que tenemos para recuperarnos, y bueno, pues es importante manejar estos datos. Tenemos la potencia aeróbica y la potencia anaeróbica. Bien, aquí la potencia aeróbica, por ejemplo, con los 3 años comparados, esta gráfica es bastante elocuente. O sea, a mí me encanta, porque fijaros cómo se nota bastante los planes que llevaba los años anteriores, ¿vale? O qué es lo que estoy haciendo años anteriores, y el efecto que tiene el año que he terminado, el 2019, perdón, con este plan que estoy haciendo de intentar incrementar muy poquito a poco lo que es la parte aeróbica, ¿vale? Si os fijáis, cuando llegaba después de verano, pues digamos que yo me dejaba ir, me relajaba y hasta incluso llegaba a descansar, y esto pues se traducía en una potencia aeróbica pues en caída libre, ¿vale? En este caso, desde aproximadamente el 1 de septiembre, yo he mantenido una alta intensidad aeróbica, pero digamos controlada, gracias a Golden Cheetah y al análisis de los datos, iba controlándolo para ir poniendo poquito a poco esos cimientos que me permitan llegar a la temporada en el mejor momento posible. No tenéis por qué tomarlo como una base buena, ¿vale? Porque ya te digo, esto es en base a mis estudios, a cómo me conozco yo. Este año he decidido hacerlo así y espero que me dé resultado, ¿vale? Respecto a la potencia anaeróbica, pues digamos que como podéis ver, en realidad tengo una potencia aeróbica muchísimo mayor. Como podéis ver, en la diferencia aquí es enorme, y sin embargo en la potencia anaeróbica hay diferencia, pero no tiene nada que ver. O sea, fijaros una vez más la diferencia que hay, porque insisto, me he basado sobre todo en poner mucho ladrillo para construir ese castillo de la base aeróbica, ¿vale? Entonces, esta parte, cuando ahora comience dentro de unas semanas con los entrenamientos específicos, pues digamos que tendrá su correspondiente repercusión, ¿vale? Bien, una vez que hemos visto una mínima información sobre la comparación digamos, de periodos grandes, que podríamos perfectamente ayudarnos con otros datos que vienen aquí en la parte gráfica de la izquierda, ¿vale? Pues pasamos a comparar dos actividades, ¿vale? Para ello, pues nos vamos a actividades, y aquí vamos a seleccionar dos actividades, digamos, de gasto similar, ¿vale? De gasto similar, y que sin embargo, pues las que yo tuve sensaciones muy diferentes por diversos factores. ¿Qué dos actividades son? Son dos carreras en Swift con el equipo CESP, ¿vale? La última del 14 de enero, que fue, bajo mi punto de vista, muy dura, pero muy dura, aunque luego, sin embargo, las sensaciones fueron bastante buenas, el recorrido era bastante exigente. Y la carrera que tuvimos justo una semana antes, el día 7 de enero, ¿vale? Donde, bueno, pues aunque el terreno, o sea, digamos, en una carrera también de mucha intensidad, el terreno parecía ser mucho más favorable porque era bastante más plano, aunque tenía muchos sub y bajas, pero que sin embargo, bueno, pues mis sensaciones y cómo terminé no tienen nada que ver, y ahora lo vamos a ver, ¿vale? ¿Diferencias entre ambos casos? Bueno, pues en uno de ellos había calentado bien, pero sobre todo utilicé mejor la cabeza. Es decir, en uno empecé posiblemente durante un montón de tiempo a un ritmo que estaba muy por encima de mis posibilidades, y luego lo pagué. Y claro, todos mis niveles pues se fueron al traste. Y en la siguiente, a pesar de que era más dura, digamos que, bueno, pues empecé dando pues posiblemente buena parte de mi rendimiento, pero siempre reservándome y vigilando un poco mi desempeño gracias al GPS Garmin o
a los datos que me aparecían en Swift, en este caso, ¿vale? Entonces, igual, abrimos la opción de mostrar panel de comparación en el menú ver, para que nos aparezcan aquí las dos opciones, bien, y seleccionamos como actividad de partida o de referencia la carrera del martes 14 y a su vez la siguiente del martes 7. Vale, una vez que las tenemos, recordad que no nos volvamos locos, que hay que darle al botón off y entonces se pone en on. Una vez le damos a este botón, en este overview no me hace ningún cambio. Sin embargo, en el momento en el que yo me voy al resumen, ya empiezo a ver un poco los datos, ¿vale? A nivel, como podéis ver, a nivel de duración y tal, no era lo mismo. El desnivel acumulado sí tiene una diferencia importante, ¿vale? Al margen de que, bueno, ahora vais a ver un poco los detalles de cada una de las carreras. Y aquí es donde empezamos a ver, pues, bueno, pues diferencias o similitudes al respecto de los datos. Después, por ejemplo, la pestaña de actividad, podemos ver datos bastante claros, como por ejemplo la potencia, donde, bueno, pues en algunos casos se ven mayores picos de potencia en la última carrera, ¿vale? Digamos en la que es más dura, ¿vale? Como podéis ver, aquí es donde termina la anterior y por eso, bueno, el tiempo de descanso se relaja aquí bastante todo, y aquí es donde todo esto continúa, ¿vale? Importante de cara a análisis, el W', el balance, ¿vale? Del trabajo, de los julios. Bien, este es uno de los mayores indicadores de por qué tenemos que usar la cabeza cuando empezamos en una carrera y nos metemos en un grupo que está por encima de nuestras posibilidades. Fijaros cómo en la carrera, digamos, del 7 de enero, empecé a tope, me metí en un grupo de cabeza donde, bueno, pues donde me llevaron a degüello, y como poco a poco mi W' fue cayendo en picado. Incluso llegó un momento en el que debieron de pegar un estirón y caí casi a cero, casi al mínimo, ¿vale? Al 1.8. Luego, claro, poquito a poco me fui recuperando, pero fijaros que ya la recuperación pues era mínima, ¿vale? Sin embargo, en esta otra carrera, que insisto que por el recorrido era mucho más dura, el ritmo depende cada uno de cómo lo tome, obviamente. Fijaros que empezamos en una zona de llano donde, bueno, pues evidentemente tengo que tener un desgaste porque vamos a una cierta velocidad. Aquí podemos ir perfectamente a 40-42 de media. Y luego poco a poco aquí es donde comienza un puerto, donde comienza el puerto de Watopía y el Epic-Com, ¿vale? Y donde, bueno, poco a poco va cayendo mi W', pero fijaros que la caída es controlada, porque yo lo iba vigilando, entonces era controlado y, bueno, la situación de carrera sería de cierta manera que me permitió, bueno, pues poco a poco tener un desempeño controlado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo esto se mantiene luego durante una serie de minutos, y durante, sobre todo, nada más bajar este puerto, bueno, pues empezamos a coger una zona de unos repechos y luego digamos una pendiente bastante prolongada de unos cuantos kilómetros en la que, bueno, por las condiciones de la carrera, pues hubo ciertos tirones, una serie de situaciones que se traducen aquí en estos pequeños altibajos, pero siempre lo mantenía bajo control, que esto era lo importante. En un momento dado, incluso yo podía haber atacado, pero quedaba tanta carrera que posiblemente me hubiese supuesto un desgaste importante porque el resto del grupo podía haber hecho un apretón y me hubiesen cogido. Entonces, bueno, pues hay que tener un poquito de control sobre la información que vas manejando y sobre todo de las sensaciones, que nos tenemos que ir todos conociendo, ¿vale? Luego, por las condiciones de la carrera, que el grupo se normalizó y fijaros cómo poco a poco, pues a pesar de ir dando de vez en cuando algún grupo de relevo, pues el W' lo fui recuperando. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo del último tramo poder tirar del grupo e incluso en algún repecho importante intentar lanzar algún ataque y largarme del grupo, ¿vale? Sin embargo, no pudo ser así porque en un despiste, en un puente de un cierto repecho, el grupo se partió y desgraciadamente yo me quedé en el grupo de atrás. Y claro, esto aquí ¿qué pasó? Que tuvimos que automáticamente pegar un apretón muy duro, un compañero y yo, y intentamos coger al otro grupo de cabeza. Todo ese apretón, todo ese sobreesfuerzo se ve aquí traducido, ¿vale? Hasta el punto en el que cayó mi W' de manera, vamos, brutal, ¿vale?
Obviamente todo este esfuerzo a estas alturas, con el ritmo que llevamos, con la velocidad que llevamos, pues ya lo pagué, ¿vale? Entonces, fijaros, si hubiésemos seguido con este grupo y no se hubiese partido, posiblemente hubiese llegado con un nivel, digamos, de W' bastante óptimo para haber hecho otro tipo de carrera, sobre todo en el último tercio o en el último cuarto. Después, cuando ya nos dimos cuenta de que no cogíamos a ese grupo, bueno, pues digamos que empezamos a mantener un ritmo relativamente constante que pudiéramos tolerar los dos y, bueno, pues fijaros cómo a qué niveles volvió mi W', ¿vale? Aquí, a partir de aquí ya descanso y es normal que incluso que haya este piquito y suba, ¿vale? Entonces, en resumen, comparado con la otra actividad, fijaros que no tiene nada que ver sobre todo al principio y al final cómo termino, ¿vale? Entonces es importante compararlo porque a pesar de que esta actividad de este color morado, vamos a decirlo, era mucho más dura, sin embargo, bien gestionado, pues, y de esto se trata, de analizar estos datos para aprender bueno, pues a competir, a aquel que le guste competir y bueno, y a terminar en la mejor de las condiciones a los que vamos a hacer marchas o tiradas largas con amigos o solos, que es casi más importante. Vale, más cosas. Por ejemplo, nos vamos a ir a ver el gráfico de dispersión. Este gráfico de dispersión que tanto miedo nos da porque no tiene ningún sentido, esto es puro caos, ¿vale? Bien, es un gráfico complejo de estudiar, pero bueno, si te lo explican con otros datos, sobre todo que no sean los que aparecen por defecto en pantalla, pues a lo mejor lo veis de otra manera, ¿vale? Fijaros, yo voy a modificar, digamos, los datos que hay en los ejes, ¿vale? Porque no me valen, sobre todo porque este es más propio de triatlón y no me valen. Bien, me voy a la configuración del gráfico y voy a seleccionar en el eje X y en el eje Y los datos que a mí me interesan. En este caso, en el eje X voy a seleccionar la potencia y en el eje Y voy a seleccionar la velocidad. ¿Qué pretendo? Pues ver si a lo largo del tiempo y de las actividades soy capaz de mejorar este par, ¿vale? De potencia y velocidad, sobre todo en situaciones similares, porque de nada sirve poner rutas que son totalmente antagonistas, ¿vale? Entonces, selecciono esto, ¿vale? Y le damos a listo. Una vez que le damos a listo, bueno, pues tenemos otra vez un montón de puntos. Bien, ¿cómo podemos identificar esto? Si os fijáis, cuanto más hacia la derecha en el eje de la potencia, ¿vale? Mayor es la potencia, y cuanto más hacia arriba en el eje de la velocidad, mayor es la velocidad. Bueno, si nos quedamos con la parte donde están los puntos más apiñados, ¿vale? Digamos que ese es donde está focalizado todo nuestro esfuerzo. En función del momento de la temporada o de cómo hemos gestionado la actividad o el entrenamiento o la carrera, pues esta nube de puntos, digamos, se coloca en un sitio o en otro, ¿vale? Entonces, nos puede ayudar bastante a ver si en igualdad de condiciones, de rutas similares y de velocidades similares, hemos desarrollado más o menos potencia. Quiero decir, yo puedo ir a una velocidad media de 38 por hora en la carrera y la potencia, el bloque gordo de los datos de potencia, estar en torno a 280 vatios, por decir algo, y sin embargo, otro día, con las mismas condiciones de carrera, las mismas velocidades medias y todo muy similar, en lugar de 280 vatios, estoy desarrollando 260. Esto es muy buena señal, porque hemos hecho mejor las cosas o hemos aprovechado mejor nuestro entrenamiento, porque claro, si voy en las mismas condiciones igual de rápido y necesito desarrollar menos potencia, menos desgaste tendré, por lo tanto más fresco estaré y más podré, digamos, aguantar en una marcha larga o competir en una carrera o similar, ¿vale? De hecho, esto es especialmente palpable si añadimos una tercera actividad. Vamos a buscar, por ejemplo, otra carrera de Swift que se dio el 17 de diciembre. Aquí es donde se subía la réplica del Alpe d'Huez, ¿vale? El Alpe d'Huez Swift. Lo arrastramos. Fijaros cómo ahora sí se nota bastante la diferencia, ¿verdad? O sea, fijaros el desarrollo de la potencia, donde se centra, ¿vale? Especialmente, digamos, en este tramo, entre 200 y 300 vatios, y sin embargo la velocidad está en torno a 20.
Por eso os digo que no se puede comparar actividades donde, porque claro, esa carrera es básicamente toda, o la parte importante es subiendo en el PVF, que es un puertaco enorme, súper largo y que pues requiere de un desgaste de fuerza bastante importante. Entonces, si comparamos estos dos tipos de actividades, pues estamos mezclando churras con merinas. ¿Podríamos sacar también conclusiones? Sí, pero esas conclusiones vosotros mismos las vais a ir viendo con la experiencia a medida que vayáis analizando datos y vayáis, bueno, con prueba y error vayáis viendo en qué casos sí conviene comparar y en qué casos no conviene comparar, ¿vale? Porque en este caso todos estos puntos, todo este bloque de puntos amarillos tiene también su sentido. Es mucha potencia a muy alta velocidad, porque fueron los primeros kilómetros donde igualmente volví a cometer el error de meterme con la gente de cabeza y me llevaron con el gancho, ¿vale? Entonces, por eso, bueno, pues todo en su debido contexto, digamos, aquí se ve con claridad. Lo importante de estos análisis, siquiera no es, bueno, pues ver lo que ya sabemos, sino intentar aprender a dirigir estos datos para saber dónde tengo que mejorar, cuáles son los puntos clave, ¿vale? Entonces, si yo quito esta actividad y vuelvo a ver las dos carreras que eran de desempeño similar, pues de aquí hay unas partes que puedo sacar unas conclusiones más jugosas, ¿vale? Y por último, ahora vamos a comparar intervalos. Lo voy a simplificar para que esto no se nos alargue demasiado, ¿vale? Vamos a comparar un par de intervalos similares. Le vamos a borrar lo primero para eliminar la información que estaba aquí. Entonces, si podemos, por ejemplo, podríamos comparar escaladas. Esto yo lo utilizo especialmente, sobre todo en los casos de escaladas, cuando he repetido un puerto ya en varias actividades, pues utilizo, como Golden Cheetah te detecta siempre prácticamente el mismo intervalo de escalada, pues me permite, bueno, pues arrastrarlos y, bueno, pues comparar con cada una de las actividades y cruzarlo con otros datos de cómo me encontraba, de, bueno, pues un poco de el peso, bastante importante, ¿vale? En este caso vamos a utilizar, como eran carreras bastante planas, vamos a utilizar un cartucho L7, ¿vale? Que es un cartucho, digamos, de potencia bastante alta, ¿vale? Para mí. Y de la actividad del día 7 vamos a buscar también un cartucho L7 y lo arrastramos. Bien. Por si acaso le damos a off y a on, ¿vale? Y aquí, en este caso, como podéis ver esta gráfica, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el intervalo de datos, o sea, la cantidad de información que tiene, es tan cortita que no nos ayuda a pues, identificar bien las cosas. Entonces, pues nos vamos a otros tipos de gráficas que sí solemos entender mejor, ¿vale? Como puede ser las potencias, las velocidades y demás, ¿vale? Y bueno, pues compararlas exactamente igual, con los mismos juegos de colores, y podemos ver, pero claro, tened en cuenta que aquí tenemos muchos menos campos de datos, o mejor dicho, muchos menos bloques de datos. Si metemos un cartucho de otro tipo por probar, ¿vale? Pues fijaros cómo las diferencias a nivel de potencia son bastante evidentes. Por eso, en estos casos, comparar cartuchos o intervalos que son de diferentes intensidades, bueno, pues a lo mejor no tiene sentido, o a lo mejor en función de lo que estéis buscando, sí, ¿vale? Pero como podéis ver, la dinámica de comparación de intervalos es exactamente igual que cuando hago una comparación de actividades o de bloques más amplios de datos, como pueden ser temporadas, meses, semanas completas, lo que os dé la gana. Y hasta aquí este vídeo sobre Golden Cheetah y la comparación de datos. Por favor, no os olvidéis suscribiros si os gustan estos vídeos, seguiremos poniendo más. Y nada, por aquí seguimos. Muchas gracias y un saludo.